Queridos quintos básicos, nos encontramos nuevamente para la retroalimentación de nuestro primer desafío, basado en cuentos tradicionales. ¿Recuerda el objetivo del desafío? Sí, relacionar información de un texto con experiencias de vida. Para esta, utilizamos cuentos clásicos y los relacionamos con la pandemia del coronavirus. ¿Recuerdas con qué texto trabajamos? Muy bien, trabajamos con textos narrativos y el propósito de este es narrar o contar una historia. ¿Pero qué texto narrativo utilizamos? Cuentos clásicos. ¿Y por qué se llaman cuentos clásicos? Porque entretienen y porque fueron escritos hace muchos años, o sea, han perdurado en el tiempo. ¿Recuerdas qué cuento clásico utilicé para modelar el desafío? ¡Excelente! El cuento Caperucita Roja. Y para lograr mi objetivo, es importante seguir las instrucciones. ¿Recuerdas las instrucciones que te di? Cuando nos hablan de seguir instrucciones y nos dan un orden para llegar a un objetivo, estamos en presencia de un texto instructivo. Este es muy importante porque si yo no comprendo los pasos, no puedo avanzar. ¿Comprendiste bien lo que debes hacer? ¿Cuál de todos estos puntos es el más complejo? Sí, el punto número 4, transcribir el cuento. ¿Por qué? Porque para esto debemos considerar pasos para producir un texto. ¿Recuerdas algún paso? ¿O solo escribiste? Para que tu texto quede bien escrito, debes considerar planificar, escribir, revisar. Cuando planificamos, yo anoto todas las ideas posibles. ¿Qué voy a escribir? ¿Qué tipo de texto? Tema e ideas. Después paso a la escritura. Escribo las ideas de manera organizada, o sea, comienzo a traspasar lo que tengo en mi cabeza al papel. Que se entienda. Cuando yo termino de escribir, voy a la parte más importante y entretenida, que es la revisión. En esta parte, debo volver a leer lo que escribí y es aquí cuando identifico si logré el objetivo, porque debo asegurarme que exista coherencia y cohesión. Y si no existe, puedo corregir y mejorar. Como te modelé en el video anterior, utilicé el cuento Caperucita Roja y al seguir todas las instrucciones llegué al siguiente resultado. Identifiqué el final del cuento Caperucita Roja y lo transformé a Caperucita Roja en tiempos de pandemia, como también lo pudiste observar anteriormente. Para que te quede aún más claro, tomé otro cuento clásico, Pedrito y el Lobo, y para esto volvemos a recordar las instrucciones. ¿Y por qué eran importantes las instrucciones? Claro, porque debo entender lo que debo hacer. Entonces, 1. Elijo un cuento clásico. 2. Creo un nuevo final que tenga relación con la pandemia del coronavirus. 3. Escribo el título del cuento elegido. 4. Escribo el final creado en el cuaderno. Acá revisamos ortografía sin olvidar que debes comenzar con mayúscula y todos los nombres de los personajes se escriben con mayúscula. Entonces, para producir el texto, lo primero que debo hacer es planificar. ¿Qué voy a escribir? Entonces, voy a escribir un texto narrativo, un cuento clásico, los personajes, Pedrito y el alcalde. Pedrito no hace caso a las advertencias que da el alcalde frente a la situación de contagio. Acá añado elementos de la pandemia. El lobo contagia a Pedrito y Pedrito se contagia y aprende la lección. ¿Qué se espera de mi escritura? Escribir mis ideas, recordando estructura, inicio, desarrollo y final. En el inicio presenta a los personajes y el ambiente. El desarrollo presenta el conflicto y el final resuelve el conflicto. Debo identificar, ¿cierto?, el final del texto. Y también debo darle énfasis a la puntuación. Los nombres propios se escriben con mayúscula y también después de cada punto seguido y aparte. Debe tener coherencia y cohesión mi texto para que se entienda lo que quiere transmitir. ¿Cómo identificaste la estructura? Yo utilicé 3 colores para identificar inicio, desarrollo y final. También podías subrayar y si no utilizaste ningún método, este se debe entender. Aquí el final está con rojo.
Así me enfoco en este párrafo para poder transformarlo. Finalmente, al seguir todas las instrucciones, me dio como resultado el siguiente final: Pedrito contagiado por una buena causa. Finalmente, el lobo se acercó a Pedrito, lo rodeó, lo langueteó y lo miró fijamente y le dijo: para que aprendas la lección y no vuelvas a mentir, ahora estás contagiado de coronavirus y a medida que pasen los días y te sientas mal, comprenderás por qué es importante el autocuidado y el de los demás. Y así Pedrito bajó al pueblo, se fue directo al consultorio a hacerse el examen pensando en lo que había dicho el lobo. ¿Te pareció muy difícil? Cuando uno sigue instrucciones, puede lograr un buen trabajo. Recuerda los canales de comunicación. Ante dudas, consulta, sugerencias y envío de evidencia de trabajos. Correo electrónico e Instagram. Y también algo súper importante, recuerda que debes contestar la bitácora cada vez que realizas un desafío. Desde acá te mando un fuerte abrazo y no te desanimes, yo sé que tú puedes y nos vemos en un próximo desafío.